Hola, el día de hoy te vengo a hablar sobre un trastorno mental que se llama trastorno de personalidad límite o también conocido como borderline. Este es un trastorno que afecta de manera significativa la manera en que piensas tanto de ti como de los demás, influyendo así significativamente en la forma en que se relaciona la persona que lo padece en su ámbito escolar, laboral o en el medio donde se desenvuelva. En este trastorno, la persona que lo padece va a tener un temor profundo por el abandono. Va a sentir que todo el mundo lo va a abandonar, inclusive cuando no sea cierto. Va a tener cambios de ánimo, tanto depresivos como de euforia, y estos mismos van a hacer que la gente se aleje de él, lo cual va a llevarlo al abandono. Es por eso que tienen ese grande temor al abandono. Criterios diagnósticos. Hay una serie de requisitos que una persona debe de reunir para saber si padece o no borderline, los cuales son un temor profundo al abandono, como ya lo había mencionado antes, o busca de una u otra manera no ser abandonada, aunque no sea cierto, pero aunque sea por lapsos cortos, él va a querer no ser abandonado de ninguna manera. Va a tener una serie de cambios de estados de ánimo, pero esto va acompañado con una serie de cambios de personalidad. Puede ser que inclusive no se reconozca a sí mismo aunque se vea en un espejo. Una persona con borderline va a ser sumamente impulsiva y esta impulsividad lo va a llevar a tomar acciones que lo pueden lastimar a sí mismo. De igual manera son personas que sienten un enorme vacío por dentro y también este vacío lo va a llevar a tener ideas paranoides transitorias relacionadas con este síntoma. Otras características asociadas a este trastorno es que se boicotean a sí mismos, rompen relaciones duraderas o que pueden ser duraderas para evitar ese sentimiento de abandono, tienen en desarrollo partes psicóticas o actitudes psicóticas y tienen en un alto riesgo un suicidio o amenazas de suicidio dependiendo la atención que tengan también en su debido momento. Desarrollo y curso del trastorno. Como en este trastorno se presenta en los individuos en la etapa adulta, va a haber una mayor incidencia de suicidios o amenazas de suicidios en personas pero adultos jóvenes. ¿Esto por qué? Porque al momento de que una persona se da cuenta o su familia se da cuenta de que esta persona empieza a sufrir un tipo de trastorno y acuden a un especialista, va a haber un desarrollo progresivo de manera adecuada al momento en el que ellos tomen terapia o asistan con un especialista, donde va a haber un estancamiento promedio entre los 30 y 40 años emocional que les va a permitir interactuar con otras personas en el área laboral, en el área escolar o en el área familiar. Factores de riesgo. Los factores de riesgo en este caso son posiblemente hereditarios, pero hereditarios primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lo padezca, lo más probable es que lo haya heredado de su padre o de su madre. La prevalencia de este trastorno es significativamente baja en relación al total de la población en el mundo. Estamos hablando de que va a ser de un 1.6 a un 5.9% del total de la población mundial. Las características de este trastorno son específicas, es por ello que se debe de acudir con un especialista para que determine si es o no trastorno del límite de personalidad y no se confunda con otros tipos de trastorno, como por ejemplo el trastorno por consumo de alguna sustancia. Puede llegarse a dar el caso de que se confunda con algún tipo de euforia o de abandono, pero que provoque alguna sustancia tóxica dentro del organismo de la persona. Es por ello que se debe de hacer un estudio clínico más a fondo para diferenciar este trastorno de algún tipo de otro trastorno inducido por alguna sustancia. También se puede llegar a confundir con problemas de identidad, pero estas son totalmente distintas, ya que los problemas de identidad pueden ser focalizados en preocupaciones de identidad, pero debidas a la fase del desarrollo del individuo desde la infancia hasta la adultez, y también puede llegar a ser confundido con algún tipo de trastorno depresivo y bipolar por los estados en el que se pueden llegar a encontrar de euforia o depresión.
Y bueno, como ejemplo verídico vamos a tener al actor Jim Carrey. Jim Carrey era una persona con el trastorno de borderline o trastorno de personalidad límite, y él mencionaba de hecho en una de sus películas que se llamó Irene, yo y mi otro yo, que él no tuvo que actuar para esa película, él simplemente se dejó llevar porque él así lo sentía en ese momento. Él estaba en un momento siendo un personaje y en el otro pues otro totalmente diferente al que era el personaje principal, se puede decir. De hecho, él mencionó en algún momento que era un personaje casi autobiográfico. Otras de las características que tenía el actor Jim Carrey es que era demasiado impulsivo. A él de plano en ninguna ocasión le gustaba quedarse solo por el temor que él tenía de poderse autolastimar. De hecho, la causa de su muerte fue por abuso de sustancias con las que él pretendía sentirse más tranquilo de no tener esa ansiedad de quedarse solo. Tenía también en algunas ocasiones la parte donde él se veía en un espejo cuando estaba en casa, esto dicho por él mismo en alguna entrevista, y él no sabía quién era cuando se miraba al espejo. Entonces, todos este tipos de características que él manejaba, que son las características típicas del borderline, fueron las que lo llevaron a abusar de sustancias de una manera pues desmedida y donde se autolesionó al grado de llegar a la muerte.